Bien, nunca imaginó que aceptar un turno nocturno como guardia de seguridad en un hospital abandonado sería su peor decisión. El pago era bueno y el trabajo, en teoría, sencillo, vigilar que nadie entrara al edificio en ruinas. Pero desde la primera noche, supo que algo no estaba bien. A las 2 de la mañana, mientras hacía su ronda por los pasillos oscuros, escuchó el eco de unos pasos. Su linterna parpadeó y el frío le recorrió la espalda. Pensó que era su imaginación hasta que vio una sombra moverse al final del corredor. Corrió tras ella, pero al llegar, solo encontró una puerta entreabierta con una placa oxidada que decía, morgue. El hospital llevaba clausurado más de una década tras un incendio en el que murieron varios pacientes y médicos. Según los rumores, algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Javier intentó convencerse de que eran solo historias, hasta que la radio que llevaba en el cinturón emitió un sonido estático seguido de una voz distorsionada: «Sal de aquí, no perteneces a este lugar». El corazón de Javier latía con fuerza, pero decidió ignorar el mensaje. Siguió patrullando, hasta que, al revisar una sala de operaciones cubierta de polvo, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio el reflejo de una figura en el vidrio roto de un monitor. Giró rápidamente, pero la sala estaba vacía, o eso pensó. Un susurro helado rozó su oído: «Nos quedamos atrapados». Javier sintió un fuerte dolor en la cabeza y cayó al suelo. Despertó minutos después, pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. A su alrededor, sombras de figuras humanas lo rodeaban, algunas con batas de hospital, otras con vendajes carbonizados por el fuego. Todos lo observaban en silencio. Con el poco aliento que le quedaba, corrió hacia la salida, pero la puerta principal estaba sellada. Golpeó con desesperación hasta que sintió unas manos frías sujetándole los hombros. Se giró y vio un rostro demacrado a centímetros del suyo. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió fue un alarido inhumano que lo dejó paralizado. La radio volvió a sonar, pero esta vez con risas macabras y sollozos. Javier cerró los ojos y cuando los abrió, estaba afuera, en la caseta de vigilancia. El sol ya asomaba en el horizonte. Todo parecía un sueño, hasta que miró su uniforme: quemaduras y manchas de sangre cubrían sus mangas. Sobre la mesa, una nota con escritura temblorosa decía: «No vuelvas». Javier renunció ese mismo día. Nunca supo qué ocurrió realmente, pero todas las noches, cuando cierra los ojos, escucha la voz en la radio repitiendo las mismas palabras: «Nos quedamos atrapados». Javier intentó olvidar aquella experiencia, pero algo dentro de él lo obligó a regresar. Tal vez curiosidad, tal vez una necesidad de entender lo que le ocurrió. Una semana después, condujo hasta el hospital y se estacionó frente a la entrada derruida. El edificio parecía aún más deteriorado a la luz del día, pero su verdadero terror comenzaba cuando el sol se ocultaba. Decidió no entrar de inmediato. Se quedó observando desde su auto hasta que la noche cayó completamente. Justo a las 2 de la mañana, como la primera vez, la radio de su coche crujió con interferencia. «No vuelvas», susurró una voz que reconoció de inmediato. Era la misma de aquella noche. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, pero estaba decidido. Entró con una linterna y su vieja radio. El aire estaba denso, como si el tiempo dentro del hospital no se hubiera movido en años. Caminó por los pasillos conocidos hasta llegar a la morgue. Esta vez, la puerta estaba completamente abierta. Adentro, las camillas estaban cubiertas por sábanas polvorientas, pero algo se movía bajo una de ellas. Javier levantó la linterna con manos temblorosas y destapó la camilla. No había nada, al principio. Un sonido húmedo resonó en la habitación, como si algo se arrastrara por el suelo. Se giró rápidamente y vio una figura esquelética emergiendo de la penumbra, su piel pegada a los huesos, sus ojos hundidos y negros como el vacío. Extendió una mano huesuda hacia él y, en ese momento, la puerta de la morgue se cerró de golpe. Gritó y golpeó la puerta con desesperación. La radio en su cinturón volvió a sonar, pero esta vez no eran voces, era un llanto desgarrador, seguido de un susurro gélido: «Tú eres el siguiente». El aire se volvió irrespirable. Sentía que algo le oprimía el pecho. Cayó de rodillas, luchando por mantener la conciencia. Antes de desmayarse, vio múltiples figuras rodeándolo, todas con la mirada vacía, todas susurrando su nombre. Despertó en su auto al amanecer, con la puerta del hospital entreabierta.
No recordaba cómo había salido, pero su cuerpo estaba cubierto de moretones y arañazos. Su radio estaba destrozada y en su mano sostenía un papel viejo y amarillento. Con letra temblorosa, alguien había escrito: "Ahora eres uno de nosotros". Desde entonces, Javier no ha vuelto a ser el mismo. A veces, cuando se mira en el espejo, cree ver un reflejo que no le pertenece. Y cada noche, sin importar dónde esté, su radio vuelve a encenderse con un mensaje final. Nos quedamos atrapados, y tú también. Miguel llevaba años trabajando como taxista nocturno. La paga no era excelente, pero le permitía mantener a su familia sin problemas. La ciudad de noche tenía su propio ritmo, y aunque se encontraba con pasajeros extraños de vez en cuando, nunca había sentido miedo real, hasta aquella noche. Todo comenzó cuando una mujer pidió un taxi en las afueras de un hospital psiquiátrico abandonado. Miguel pensó que era extraño, pero no era su trabajo cuestionar. Cuando llegó, la vio, una figura alta y delgada, envuelta en un abrigo largo, con el rostro cubierto por un velo negro. La mujer subió en silencio y le dio una dirección en las afueras de la ciudad. Su voz era apenas un susurro, pero había algo en su tono que lo inquietó. Durante el trayecto, Miguel intentó hacer conversación, pero ella no respondió. Solo respiraba profundamente, como si estuviera conteniendo algo. El camino se hizo cada vez más oscuro. Las farolas comenzaron a escasear y la niebla cubría la carretera. Miguel sintió un escalofrío y miró por el retrovisor. La mujer seguía inmóvil, con las manos enguantadas sobre su regazo. ¿Está bien, señora?, preguntó con cautela. La mujer giró la cabeza lentamente y, por primera vez, Miguel sintió un verdadero terror. Aunque la poca luz del auto no revelaba su rostro, sus ojos brillaban con un reflejo inhumano. Antes de que pudiera reaccionar, la radio del taxi comenzó a emitir estática y luego una voz distorsionada susurró: «No la lleves ahí, no la lleves». Miguel frenó bruscamente. Miró la radio y luego a la mujer, quien ahora lo observaba fijamente. Su voz sonó más fuerte esta vez, con un tono burlón y gutural. «Es tarde para volver, sigue manejando». El terror se apoderó de él, pero no podía quedarse allí. Aceleró sin mirar atrás, con la piel erizada y el corazón golpeando contra su pecho. Cada minuto que pasaba, la carretera se hacía más solitaria, más oscura. Intentó detenerse, pero el auto no respondía. El volante se endureció y la velocidad aumentó por sí sola. El miedo se convirtió en pánico. Miguel forcejeó con el volante, pero la mujer comenzó a reírse, un sonido que no era humano, sino un eco distorsionado que retumbaba en su cabeza. «Ya casi llegamos», susurró. De repente, la carretera terminó. No había más asfalto, solo un precipicio cubierto por la neblina. Miguel gritó, intentando frenar, pero el auto siguió avanzando. Cerró los ojos esperando el impacto, y entonces, el silencio. Cuando despertó, estaba sentado en su taxi, estacionado frente al psiquiátrico. La radio emitía estática y el contador del viaje marcaba 0. No había señales de la mujer, pero el asiento trasero estaba empapado, como si alguien se hubiera desvanecido en agua. Con el cuerpo tembloroso, Miguel arrancó el auto y salió de allí. Nunca más volvió a aceptar pasajeros en esa zona, pero cada noche, cuando revisa su espejo retrovisor, ve una silueta sentada en el asiento trasero, esperando. Pasaron semanas desde aquella noche, pero Miguel no podía sacarse de la cabeza la sensación de terror absoluto que sintió. Cada vez que volvía a trabajar, tenía miedo de que esa mujer apareciera de nuevo. Pero el tiempo pasó, y aunque el recuerdo lo perseguía, la vida siguió su curso. Una madrugada, en una noche particularmente oscura, su radio volvió a emitir interferencia. Era un sonido débil al principio, pero poco a poco fue tomando forma. Una voz susurrante repetía su nombre. «Miguel. Miguel». Él sintió un escalofrío. Intentó apagar la radio, pero el sonido no desapareció. Era como si viniera de dentro del auto. Entonces, vio su espejo retrovisor. Ahí estaba ella. Su reflejo no tenía velo esta vez. Su rostro estaba descompuesto, la piel pálida y agrietada, los ojos completamente negros. Miguel gritó y detuvo el auto de golpe.
Se giró con desesperación, pero el asiento trasero estaba vacío. Su respiración era agitada y sus manos temblaban en el volante. No podía seguir con esto. Decidió regresar a casa, pero entonces notó algo que le heló la sangre: su taxímetro marcaba un destino. No lo había programado. No había aceptado ningún viaje. Pero ahí estaba, en letras rojas digitales: última parada. Miguel tragó saliva y miró el mapa. La ruta marcada lo llevaba de nuevo al psiquiátrico. Su cuerpo entero se negó, pero algo, una fuerza invisible, hizo que sus manos giraran el volante. Sin darse cuenta, estaba manejando de vuelta a ese lugar maldito. Las calles parecían vacías. No había señales de vida, ni farolas encendidas, ni otros autos. Solo la carretera interminable y la niebla espesa. La radio seguía con estática, pero entre los crujidos se colaban murmullos, lamentos, sollozos de personas que ya no pertenecían a este mundo. Cuando llegó al psiquiátrico, las puertas estaban abiertas de par en par. Miguel no recordaba que fueran así la última vez. La entrada estaba iluminada por una luz mortecina que parpadeaba intermitentemente. Y entonces, sin previo aviso, su auto se apagó. El silencio era absoluto. Solo el sonido de su respiración entrecortada llenaba el espacio. Intentó encender el motor, pero nada. En ese instante, la puerta trasera del taxi se abrió sola. Miguel no se atrevió a girarse. Sintió un peso en el asiento trasero. Un olor putrefacto llenó el auto. Sabía que no estaba solo. «Llévame de vuelta», susurró la voz gélida de la mujer. Miguel no podía moverse. Sus dedos apenas respondían. Cerró los ojos, deseando que todo desapareciera. Pero entonces, unas manos frías se posaron en sus hombros. Su piel se erizó. «Es tu turno», dijo la voz, y de repente, el mundo se oscureció. Cuando despertó, estaba en la carretera. Pero ya no era de noche. Era de día. Miró su taxi y su cuerpo se paralizó. Al volante, estaba él mismo. Su propio reflejo en el parabrisas. Pero, no era él. En el asiento trasero, la mujer sonrió. Y Miguel entendió que nunca saldría de ese taxi. Desde esa noche, dicen que hay un taxi que recorre la ciudad sin conductor visible, recogiendo pasajeros que nunca llegan a su destino. Si alguna vez tomas un taxi en la madrugada y notas que el espejo retrovisor apunta a ti, quizás sea mejor que bajes antes de que sea demasiado tarde. Carlos llevaba meses trabajando como guardia de seguridad en una fábrica de empaques que operaba las 24 horas. Su turno era el peor, de 11 de la noche a 6 de la mañana. A esas horas, la fábrica estaba casi vacía, con solo unas pocas máquinas encendidas y un par de operarios en la línea de producción. Todo marchaba bien hasta que, una noche, recibió una orden inesperada. Su jefe le indicó que debía vigilar un ala del edificio que había estado cerrada durante años. Se decía que ese sector fue clausurado tras un accidente en el que murieron varios trabajadores, pero Carlos nunca le había dado importancia a los rumores. Con su linterna en mano, caminó por los pasillos oscuros hasta llegar a la entrada de la zona prohibida. El polvo cubría el suelo y las paredes estaban llenas de humedad. Apenas cruzó la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Avanzó lentamente, iluminando con la linterna los pasillos silenciosos. De repente, un sonido metálico resonó en el fondo del pasillo. Carlos sintió cómo su corazón se aceleraba. «Debe ser una rata», pensó, intentando tranquilizarse. Pero entonces lo vio. Una figura humana estaba de pie, al fondo del pasillo, observándolo. No se movía. Su silueta era borrosa, como si la oscuridad la envolviera. Carlos tragó saliva y levantó la linterna, pero cuando la luz la alcanzó, desapareció. El guardia retrocedió, su respiración se volvió pesada. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, la radio en su cinturón emitió estática y una voz susurró. «No debiste entrar aquí». Carlos sintió un frío antinatural apoderarse de él. Giró sobre sus talones y corrió hacia la salida, pero cuando llegó a la puerta, estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. Intentó abrirla con su tarjeta de acceso, pero el lector no respondía.
Vamos, vamos, murmuró con desesperación. Detrás de él, el sonido de pasos se acercaba lentamente. Carlos no quiso mirar. Se pegó a la puerta, golpeándola con fuerza. ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! El sonido de los pasos se detuvo. Un silencio absoluto llenó el pasillo. Carlos contuvo la respiración. Y entonces, sintió un aliento helado en su oído. Vete, antes de que sea tarde. Las luces del pasillo parpadearon y la puerta se abrió de golpe. Sin pensarlo 2 veces, Carlos salió corriendo, sin mirar atrás. Cuando llegó a la oficina de seguridad, su jefe lo esperaba con una expresión seria. Te dije que no fueras a ese sector, dijo en voz baja. Carlos intentó explicar lo que vio, pero su jefe lo interrumpió. Mañana presentarás tu renuncia. Si sabes lo que te conviene, no vuelvas a mencionar esto. Carlos nunca volvió a la fábrica. Nadie habló del incidente, pero, de vez en cuando, los nuevos guardias contaban historias de sombras en los pasillos y voces en la radio que susurraban su nombre. Desde entonces, nadie quiere el turno nocturno en esa fábrica. Después de su renuncia, Carlos trató de olvidar lo ocurrido, pero las pesadillas lo perseguían. Soñaba con los pasillos oscuros, con la figura inmóvil al final del corredor y con la voz en su oído. Cada noche, despertaba bañado en sudor, con el eco de aquel susurro en su mente. Decidió investigar. Preguntó a antiguos empleados, buscó en archivos en línea y finalmente encontró una noticia de hace 10 años. La noticia hablaba de un incendio en la fábrica que se originó en el sector clausurado. 4 empleados murieron atrapados cuando las puertas de emergencia no se abrieron a tiempo. Lo extraño era que el informe mencionaba que, cuando los bomberos llegaron, no encontraron restos humanos, solo los uniformes y credenciales chamuscadas. Carlos sintió un escalofrío al ver las fotos. Uno de los empleados fallecidos tenía un rostro familiar. Era la misma silueta que vio aquella noche. Movido por la necesidad de respuestas, decidió volver a la fábrica una última vez. No como guardia, sino como alguien que buscaba la verdad. Esperó hasta medianoche y se acercó al edificio. Saltó la reja trasera y entró por una puerta lateral que aún no habían reforzado. La fábrica estaba igual de oscura y silenciosa que la última vez. Avanzó por los pasillos con una linterna en mano, su respiración agitada. Al llegar al sector clausurado, sintió el mismo escalofrío. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, un susurro lo llamó por su nombre. Carlos giró lentamente y vio la silueta otra vez. Pero ahora, la figura no desapareció. Se acercó. Carlos no pudo moverse. La linterna temblaba en su mano. La figura se detuvo a 1 metro de él y, por primera vez, pudo ver su rostro. Era el mismo hombre de la foto, con piel quemada y ojos hundidos, pero con una expresión de tristeza en lugar de furia. «Ayúdame», dijo con voz quebrada. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, la fábrica entera pareció estremecerse. Las luces parpadearon y gritos fantasmales llenaron el aire. La figura se desvaneció y, en su lugar, aparecieron otras sombras. 4, para ser exactos. Carlos entendió en ese momento, no eran espíritus vengativos, estaban atrapados. Reuniendo todo su valor, Carlos corrió hacia la oficina de seguridad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Revisó archivos y encontró un informe oculto. Descubrió que el incendio no fue un accidente. El dueño de la fábrica había sellado las puertas deliberadamente para evitar una inspección sorpresa que habría revelado malas prácticas. Sabía que había empleados adentro, y los dejó morir. Con esa información, Carlos decidió hacer público el informe. Lo filtró a los medios y, en cuestión de días, la fábrica fue clausurada. El escándalo llevó a una investigación oficial y el antiguo dueño fue arrestado. Carlos nunca volvió a ver a los espíritus. Pero, cada vez que pasaba por el edificio vacío, sentía una extraña paz. Sabía que, finalmente, aquellas almas habían encontrado descanso. Sin embargo, una pregunta siempre quedó en su mente: si los empleados estaban atrapados, ¿quién abrió la puerta para dejarlos salir aquella noche?